estado ya dentro de la Asamblea Nacional, también al cargo de un órgano de justicia. Cuéntenos un poco cuando habla de esa sororidad y esa es como un desafío, a qué se refiere y las normas, las políticas públicas que también ha impulsado en busca de precisamente abordar ese tema. Bueno, muchas gracias y gracias por estar aquí, la atención, el apoyo financiero de la Embajada del Canadá, su embajadora, y a los organizadores y a las compañeras de la mesa. Déjenme comenzar primero, antes de llegar a esa pregunta, contestarle la pregunta, recordarles una pequeña fábula que me hizo recordar a Ana Giselle con la historia de los ladrillos, que pues es como una especie de analogía. Es aquel burro en la granja, el burro del campesino, ustedes recordarán que se cae en el pozo y el campesino empieza a pedirle ayuda a los vecinos y el burro está llorando amargamente dentro del pozo, pero no lo logra sacar. Y el campesino decide que el burro está viejo, que ya no sirve para nada y que ese pozo hace rato había que cubrirlo para que no hubiera más accidentes. Y le empiezan a tirar lodo a palazos, tierra al pozo. Y ustedes recordarán la fábula, fabulita español. Y el burro, ¿qué hace? Después, primero llora desconsoladamente, viendo que no sirve para nada, que nadie le presta atención, que todo el mundo lo ataca y que lo van a enterrar vivo. Cuando el burro se calma, cada palada de tierra se sacude, pisa y logra salir. Y una vez que sale, trota, pues, y es libre. ¿Por qué les recuerdo esta fábula? Porque en mi caso es totalmente diferente al de las compañeras. Ustedes saben muy bien, porque ustedes son personas enteradas, personas que ven noticias, que la política no fue nunca una decisión en mi vida personal. Un acto de corrupción irrumpe en mi vida personal y mi vida profesional y me hace dar un giro. Porque recordando la fábula del burro, y no porque yo sea una burra, sino porque también aprendí a convertir una crisis en una oportunidad. Y esa es la lección. De aquella crisis o aquella coyuntura en mi vida que me hace pensar en que, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Condenada a 6 meses de prisión, 4 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos sin haber cometido ningún delito. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con este acervo de credibilidad? Porque ustedes recordarán que donde debió haber habido una sola procuradora por 10 años hubo 5. Y cuando me iban a entrevistar yo decía, pero ¿por qué no van a entrevistar a la procuradora o el procurador que está allí? Porque ya hay otro ahí ocupando el puesto y después lo cambiaban. Y yo me decía, pero ¿por qué vienen a buscarme a mi casa? Yo no estaba en la calle, venían a mi casa, me montaban allí las televisoras, las móviles y me decían, porque la gente quiere saber qué dice Ana Matilde Gómez. Allí descubrí uno de los valores más importantes que tiene un buen político y es su credibilidad, y eso nunca lo debe poner en riesgo. Entro a la contienda porque un día me retan en un programa de televisión también y me dice, bueno, pero señora, ¿usted habla en nombre de quién? Y aunque el personaje no es un buen referente, no merece tampoco ningún tipo de sustancia intelectual que merezca reconocimiento, había dicho una gran verdad. Para hablar en nombre de otros en una sociedad que vive de una democracia representativa, usted tiene que hablar en nombre de alguien. Usted no puede hablar solamente en nombre suyo si quiere incidir en políticas públicas. Entonces yo dije, vamos a probar, vamos a ir a las urnas. Nadie daba un real por mí. Eso fue una cosa, yo venía del cargo más impopular, o sea, venía de ser la primera mujer procuradora general de la nación. En 102 años de vida republicana no había habido una mujer en ese cargo. La primera vez que en la Procuraduría se hacían encuestas de popularidad. No sé si ustedes recuerdan eso. Tal vez tú estabas muy jovencita, usted sí estaba vinculada a la justicia y usted lo sabe. Hacían encuestas de popularidad. Además de eso, me miraban con una lupa a ver hasta cómo hablaba. Cuando se dieron cuenta que hablaba buen español, entonces había que buscar otra cosa, cómo se vestía. Y después entonces, ustedes recordarán todo eso que yo viví por el paradigma que se rompía de la primera mujer procuradora en la vida republicana. Al salir de esa forma abrupta, entonces, vengo del puesto más impopular, porque si usted hace bien su trabajo en la Procuraduría, usted no hace amigos. Usted pierde algunos que tenía y se gana muchos enemigos. De pasar del puesto más impopular que hay en el servicio público
a convertirse en una persona que tiene que tocar puertas en las casas y buscar respaldo popular, eso es un abismo. Pero para mi sorpresa, incluso en los barrios más populares del circuito al que yo represento, que es el 8-3, en aquel entonces 8-7, que comprende barrios de los más marginados que tiene el país, la ciudad, como El Chorrillo, Curundú, San Felipe, Santana. Bueno, es tú también el mismo circuito que tú representas ahora. De los 4-3 somos del mismo circuito. Valquiria, no Valquiria. ¿Y qué ocurre? Que en esos barrios, cuando toqué las puertas, yo recibí una validación tremendamente grande y además reforzadora de una autoestima que siempre he tenido. Yo toqué una casa un apartamento, un edificio en Caledonia, donde una señora le dijo, y me van a perdonar la anécdota otra vez, cuando ella abrió la puerta le dijo al marido, oye, fulano, párate, mira a ver quién está aquí en la puerta, la verdadera procuradora. Esa señora no tiene idea lo que su mensaje me transmitió. Quería decir que incluso en la población menos educada, con menos oportunidades, había un convencimiento y conocimiento de que se había dado un acto de plena corrupción y que los demás eran, por las razones que fueran, los impostores de un cargo que ella validaba en mí. Y a partir de ahí no solo recogí las firmas, sino que fui la mujer más votada en todo el país. Y por primera vez en la historia electoral de Panamá, una candidatura independiente le arrebataba la partidocracia en uno de los circuitos más peleados y más partidocráticos del país, le arrebataba una curul a los partidos. Y esa fui yo. Pero ahí vino entonces otro gran reto. De 71 personas, ser la única, y este jovencito no me va a dejar mentir, cómo yo me tuve que imponer no desde el punto de vista violento, porque la violencia no es mi estilo, ni es mi forma de vida. Pero con conocimiento, a partir del conocimiento, la perseverancia y la autoestima, poder validar mis propuestas. A pesar de ser una de 71 y ser aquella, como ustedes se pueden imaginar, cierren sus ojos, imagínense esto, la espinilla en la cara de la concursante de belleza el día del concurso. Eso es un verdadero problema. Yo estoy muy clara que la política no es un concurso de belleza, yo no me creo una mujer bella desde el punto de vista físico, pero conozco los atributos que tengo y los sé usar. Y mi talento siempre ha sido el que me ha abierto las puertas que la belleza no me ha podido abrir. Pero lamentablemente en este país todavía las formas son más importantes que los fondos. Mucha gente valida más los contenidos, le abre la puerta a cómo usted viene vestido antes de cómo usted habla. Entonces, es un país lleno de contradicciones. Y fue muy duro. Sin embargo, esa autoestima y ese saber sacudirme del lodo que me tiraban y utilizar eso para poder sobrevivir, me permitió, a pesar de ser una persona, sin nunca claudicar en mis principios, sin no firmar ningún anteproyecto de ley que fuera un disparate, para tratar de que después me firmaran el mío, logré 8 leyes de la República. Eso significa que sí sé trabajar en equipo y que a pesar de ser una mujer sin el respaldo de partido, porque a diferencia aquí de las colegas, de todas maneras, en realidad es distinta, obviamente, pero tienen una bancada, tienen un partido que puede de alguna manera apoyarlas. Bueno, tienen un equipo político. No es lo mismo llegar a trabajar, como usted sabe, trabajar profesionalmente, que ir a trabajar políticamente. Y eso es algo que yo no sabía hacer. Yo tuve muchos contratiempos porque obviamente ser una persona sola desde el punto de vista real, material, lo que significa tener un proyecto de ley bueno, que tú sabes que no es para ti, sino que es para el país, y cómo tú le vendes esto a 70 personas que te están viendo como la espinilla en la cara de la reina. O sea, te ven como el problema. De hecho, hubo una vez un diputado que se me acercó y me dijo, deje de hablar de eso de género, porque va a quedar como Gloria Young. Y yo decía, ¿el qué me habrá tratado de decir? ¿Será que él piensa que ser como Gloria Young es un insulto? ¿Qué me habrá dicho? Eso nunca se me va a olvidar. Y después me dijo, o como Teresita, y empezó un listado de mujeres que siempre han luchado por el género. Y me dijo, hay una diputada que está organizando un movimiento porque usted va a acabar con la asamblea.
¿Por qué iba a acabar con la asamblea? Porque yo llevaba otra cultura de trabajo. Lo primero que yo les dije, señores, no usemos privilegios. Yo no usé nunca un privilegio, nunca. Ni placa, ni carro comprado con exoneración, ni siquiera el teléfono. Yo decía, esto no tiene sentido. Esto obedece a una época en la que los diputados venían con su propio salario, ganaban muy poco, venían desde el interior, había que la franquicia telefónica tiene una razón de ser en aquella época. Esto ya quedó obsoleto. Así que yo era como un enemigo del sistema. A pesar de eso, lograr esas 8 leyes de la República para mí es un hito importante, no por la cantidad, sino por lo que implica lograr, como el Banco de Alimentos, como la ley de la protección al recién nacido y otras tantas. Sin embargo, hubo 2 proyectos de ley que me demostraron a mí en la Asamblea la discriminación, pero la del propio género. Cuando yo presenté la ley contra la discriminación, que incluía distintas formas como el acecho, el acoso callejero, el sexismo, el racismo, distintas formas de racismo, me di cuenta de la gran ignorancia que había en la Asamblea. Hubo gente que me atacó porque decía que el favoritismo, ¿eso qué es? Eso no existe. ¿Cuántos no hemos pasado favoritismo? Usted llega con un currículum perfecto, pero la foto que ponen en el currículum, cuando pedían fotos, ya eso se superó, ¿verdad? Y es más joven, o es más bonita, o es blanca, o no tiene una discapacidad, le dan el puesto. ¿Quién no sabe que eso existe? O cuando usted se da cuenta que usted se esfuerza, llega temprano, trabaja todos los días, y hay otro compañero u otra compañera que asciende sin más mérito. Sí, pero cada vez que hay una oportunidad de mueven al mismo. Eso es un favoritismo. Son distintas formas de discriminación. Cuando yo presenté ese proyecto de ley, yo puedo todavía recordar la expresión de una diputada que me decía desde acá, lo que pasa es que ella nunca la han piropeado, por eso es que ella quiere acabar con los piropos. Y yo decía, de verdad, cuánta ignorancia. Esto no se trata ni de mí, en primer lugar, porque yo no estoy aquí presentando una ley para protegerme yo, sino que hay una cantidad de hombres y mujeres que son acosados callejeramente, o sea, en la calle, por personas extrañas que los hacen sudar, que cambian de ruta, que tienen que ir a la parada con sus padres o con sus novios o con el esposo, porque no se atreven a salir. ¿Qué realidad es la que está viviendo esta diputada? Y ahí se fueron sumando otras voces. Como si esa fuera poco. Y por supuesto, para pasarla, la ley, tuve que sacrificar el acoso callejero y dejar solamente algunas otras formas de discriminación, pero era como un paso. Yo nunca he trabajado con mediocridad, es decir, yo siempre apuesto al todo y a lo más alto. Por eso si me quedo en el camino no me quedo abajo, me quedo en la mitad. Esa siempre ha sido una forma mía de trabajar. Entonces me costaba en la asamblea ver esa mediocridad de, diputada, pero no importa, por lo menos logró alguito. Logró alguito. Y yo decía, ¿pero qué alguito? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué forma de cuantificar? Ustedes lo saben, lo tienen que haber vivido. Quítale eso, quítale esto, quítale. Por lo menos estás logrando. Eso es una mediocridad, pero eso pasa mucho. Pero como si esa fuera poco, cuando presenté el proyecto de ley para el trabajo digno, Panamá es signataria de la Convención de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que protege el trabajo digno. Panamá tiene 70.000 personas que viven del trabajo doméstico y 60.000 son mujeres, que han educado a sus hijos que hoy son profesionales, a punta de planchar, de cuidar los hijos de otras mujeres, de cuidar las casas y atender los maridos de otras. Y un segmento de la población, sobre todo el de mayor poder adquisitivo, se orquestó para decir, uno, que yo me estaba yendo a la izquierda, y segundo, que yo iba a acabar con las nanas. Imagínese usted esta ignorancia. Y el bullying que yo recibí. No quité el proyecto, por supuesto, porque obviamente aprender a sacudirse el lodo, pisar el lodo y salir, ya es como parte de una característica que tengo, que es la resiliencia, que es muy importante en la política también, para poder sobrellevar las adversidades de la vida y convertir esa adversidad en una oportunidad. Y con ese proyecto de ley me di cuenta también la importancia que es hacer alianzas previas, que ese trabajo político yo no lo sabía hacer. Es decir, yo venía de puestos siempre de autoridad, he venido siempre de que la razón se impone a la emoción, que yo, porque si te estoy presentando algo bueno, ¿por qué te tengo que ir a, ay, Corinita, ¿cómo está Corinita? Ay, Corinita, lee aquí. Yo no sirvo para eso y no creo que la política es para eso.
Pero de alguna manera hay que hacer ese trabajo que es un lobby. Y yo puedo recordarme a mí misma logrando la ley del Banco de Alimentos conversando con Cheyo Galvez. Y lo recuerdo a él porque nosotros dos somos las personas. Cuando yo iba a entrar en la política, yo traté de hacerlo racionalmente. Y el primer dinero que pagué fue una encuesta. Y dije, este debe ser el dinero mejor pagado. Yo quiero que hagan un estudio de quién soy yo. Porque uno se puede creer una cosa, pero hay que saber qué piensa la gente de ti. Para mi sorpresa, en el 8-3, ahora 8-3, antiguo 8-7, solo 2 personas despertábamos pasión. En un extremo de la encuesta estaba el diputado Cheyo Galvez y en el otro extremo estaba yo. En el medio había un montón de candidatos grises que la gente no los recordaba ni por su nombre, ni algunos decían, esa es una que se peina así, esa es una que... Había un universo de candidatos grises. Habían 2 candidatos por los que la gente está dispuesta a ir a la calle y pelear. Cheyo Galvez y Ana Matilde Gómez. La gente que ama a Cheyo me odia a mí. La gente que me ama a mí odia a Cheyo. Por decirlo de una manera resumida. Es decir, no es que nos odian como seres humanos, es que no me quieren ver en la asamblea y los otros no quieren ver a Cheyo. Quieren una personalidad como la mía, una persona como yo, los valores que yo represento, y las otras quieren ver los valores que representa Cheyo. Era interesante, bueno, poder conversar con él y explicarle lo que significaba tener un banco de alimentos. A mí me demostró la humildad que hay que tener en la asamblea para poder trabajar con distintas personas, distintos caracteres, personas con realidades distintas. Uno no puede pensar que todo el mundo va a entender de una vez lo que uno está tratando de transmitir. Y vivir aquello, decía bien Walkiria, los ataques personales. Yo me paraba y planteaba una idea y enseguida venían los ataques. Esa que se cree que porque ella, que taca, taca, taca. Y yo decía, pero ¿y de lo que yo dije, por qué no hablan? ¿Cuándo van a atacar la idea? ¿Por qué me atacan a mí? Quiero contarles la última anécdota para no robarme todo este espacio. Pero en la primera semana de trabajo, yo me paro a explicar el porqué de no sé qué, y que vamos a acabar con esto, y que esto no puede ser. Y de repente me empieza y viene de allá Agustín Serjo, Frías, Zulay, Pineda, Piano. Bueno, todos me estaban diciendo una cantidad de cosas y yo empiezo a sentir que esto me hacía como así. Yo sentía que yo me estaba poniendo como roja. Juan Carlos Arango estaba ahí y me decía, ¿qué te pasa? Yo estoy callada y yo decía, no sé, es que las orejas las tienes rojas. Esto aquí, y esto me decía, y yo oía, Era la primera vez en mi vida que yo enfrentaba un debate, no con las reglas de un debate. Todo el mundo hablaba cuando le daba la gana y me estaban atacando como persona, como mujer, que si mis hijos, que el marido, el otro que si vaya a cuidar al marido, que no sé qué cosa, que está vieja, que... O sea, me decían tantas cosas a nivel personal. Yo agarro el chat, estamos mis 2 hijos y mi esposo y yo, y dije, le digo a mi esposo, es médico, oye, yo no sé qué es lo que me pasa, pero yo siento como el corazón en la garganta, una cosa como muy dura, y una de mis hijos, que es la repelente, la más grande, me escribe, mami, eso se llama culillo. Yo dije, qué posible que te lleven a la enfermería, no sé si tú recordarás, fui a la enfermería, me tomé la presión, me calmé. Ese día fue el único día que lograron desestabilizarme. A partir de ahí yo entendí que yo no hablaba para los 70 compañeros. Yo hablaba para una sociedad que también se veía representada en mí, porque 22.181 votos me habían puesto allí, cuando yo estaba haciéndole caso a unos que habían entrado con 3.000 votos, con 3.000, 4.000 votos. Entonces yo no tenía que hablar para ellos. Y les dije ese día, yo no vine aquí a convencerlos a ustedes, pero no voy a permitir que ninguno de ustedes me convenza. Las convicciones mías no son negociables. Si a usted no le gusta el proyecto, no lo firmen, no lo aprueben. Se friega la sociedad, no me friego yo. Y yo seguiré insistiendo. Así que perseverancia, resiliencia, constancia, convicciones profundas, metas claras, un objetivo claro de por qué uno está allí, por qué uno entra en la política. Si no es para hacer la diferencia, entonces mejor no entre, porque va a encontrar muchas zancadillas, incluso de propias colegas, mujeres, que no tienen perspectiva de género. No estoy hablando de ideología de género, eso es otra cosa. Yo estoy hablando de conocer las necesidades que las mujeres tenemos. ¿Por qué nos cuesta más la política? Porque es importante que una mujer, por ejemplo, que hace trabajo doméstico, si a las 10 de la noche la van a despertar o la van a tener parada para prepararle comida al marido que viene a tomarse los tragos, que le paguen su sobretiempo.
que si se muere, le paguen el sepelio. Además, eso está en el Código de Trabajo. La ignorancia era tan grande que me estaban atacando por cosas que nada más me demostraban que ellas explotan a sus empleadas domésticas, porque todo eso está en el Código de Trabajo. Así que, resumidas cuentas, es aprender. Yo ahora, obviamente, soy una mujer de 60 años con una experiencia, una gran experiencia acumulada, con mucho conocimiento en el servicio público, en la administración pública también, en el derecho público. Así que yo, mientras Dios me dé vida, salud y un esposo que me respalde, porque el día que él diga no pongo un real más, bueno, a lo mejor esto se acabó. Este otro enfoque que yo le he dado en la entrevista es que a las mujeres no nos preparan para salir a pedir dinero a otro hombre que no sea el esposo o el papá. Y es muy duro salir a pedir financiamiento público porque muchas veces somos sometidas incluso a humillaciones. Y uno tiene que tener una dignidad muy alta para que por 3 reales no vengan a pensar que te pueden faltar el respeto. Muchas gracias.